Hola, soy Antonio Sala y en este vídeo vamos a hablar de la estabilización y el control proporcional de un sistema de primer orden inestable, utilizando como ejemplo un modelo simplificado de un bioreactor que, si queréis detalles, os podéis ver otro vídeo de la colección. En dicho vídeo, con un modelo microscópico estadístico, se podía argumentar que la probabilidad de que una célula se dividiera en un intervalo de tiempo de t pequeño era proporcional a ese intervalo de tiempo, y que si tengo 1000 millones de bacterias, lo único que observaré será la media y por lo tanto pues el número de bacterias por la probabilidad de que se dividan me dará el incremento de bacterias en este incremento de tiempo. Y bueno, pues eso, haciendo los incrementos infinitesimales llegábamos a esta ecuación diferencial que gobernaba la respuesta libre del bioreactor, que tenía esta solución exponencial que crecía hasta infinito, teóricamente, con un tiempo de duplicación que, igualando x en ese tiempo de duplicación a 2 veces la x inicial, haciendo un logaritmo, salía, por ejemplo, que este bioreactor tenía un tiempo de duplicación de 1,73 horas. Para controlarlo, yo voy a jugar con poder añadir o extraer biomasa, añadiendo este más u a la ecuación diferencial, donde u es el balance neto de bacterias que, si yo quiero que entren, tendré que bombear nuevas células extraídas de yo que sé qué cepa por esta tubería de entrada, feeding pump, y si yo quiero extraer, pues tendré que bombearlas por aquí fuera, en esta tubería de efluente. Obviamente, este modelo es aproximado y, aparte de eso, pues tendré que aclarar de mantener el nivel, la concentración de nutrientes y las condiciones de temperatura y pH para que la tasa de crecimiento de las bacterias sea 0,4. Pero bueno, por algo se empieza, pues vamos a empezar con el modelo más sencillo posible y con el control más sencillo posible, que será el control proporcional. Vamos a concentrarnos en el control de un proceso regido por esta ecuación diferencial. El análisis y el control se puede hacer pues de dos formas. Uno, manteniéndose en el dominio de las ecuaciones diferenciales, representación en variables de estado, y la otra es pues pasar al dominio de Laplace, porque así las manipulaciones que puedan requerir hacer integrales o derivadas se convierten en transformaciones algebraicas en el dominio de Laplace. Haciendo transforma de Laplace será sx de s igual a 0,4 x de s más u de s, donde pues u, esa variable de entrada que supondremos conocida en simulación o que precisamente tendremos que calcular cuánto debe valer este u para hacer control. Y bueno, pues despejando x de s sale, pasando el 0,4 restando al otro lado, escribiendo esto, pues ahora dividiendo por s menos 0,4 resulta esta representación en función de transferencia. Si las condiciones iniciales fueran a ser importantes, a la transforma de Laplace habría que haber añadido esto de aquí y la representación hubiera sido función de transferencia por entrada más término de condiciones iniciales, este de aquí. Pero, en principio, vamos a suponer que las condiciones iniciales son 0, que yo estoy en cierto punto de operación que será 0, etc. De modo que vamos a omitir de nuestro análisis esta cuestión de las condiciones iniciales, de modo que esto es válido para condiciones iniciales nulas. Bien, pues este es el modelo en Laplace y este es el modelo en el dominio temporal en representación interna. El primer problema que vamos a considerar es pensar qué hay que hacer para mantener una población constante. O sea que yo aquí dentro quiero que se mantenga pues x igual a 1 billón o algo así de bacterias. Nuestras unidades van a ser en billones de bacterias y la entrada va a tener unidades en billones de bacterias por hora. La idea es que para que x se mantenga constante, si trabajo en la ecuación diferencial, pues se debe cumplir que su derivada ha de ser 0. De modo que cuando todo es constante, esta es la ecuación del proceso que me da el punto de equilibrio forzado, digamos, de este sistema. Si u es 0 en la respuesta libre, el único punto de equilibrio es 0. O tengo 0 bacterias y ahí me quedo, o en cuanto tenga una bacteria empezará a reproducirse y se irá a infinito.
pero con una cierta u, bien de entrada o de salida según su signo, pues esta es la x en equilibrio. Obviamente solo tiene sentido que x en equilibrio sea positivo, las poblaciones negativas de bacterias no tienen ningún sentido físicamente, y por tanto, para que esto sea así, si x en equilibrio es positivo, solo tiene sentido que u en equilibrio sea negativo. Claro, que aquí haya unas bacterias que están creciendo y que yo tenga que extraer pues exactamente la misma cantidad de bacterias por hora que ellas, digamos, crecen por su división celular. En efecto, la ecuación esta la puedo escribir como x constante igual a menos 1, pasando al otro lado, entre 0,4 por la u constante, digamos, del punto de equilibrio, operación o algo así. O sea, menos 2,5 u constante. Este coeficiente de aquí es la ganancia estática del proceso. Aquello que multiplicado la entrada me da el valor en equilibrio. Pero digamos que esta ganancia estática, por ejemplo, no me sirve para calcular el valor final por teorema del valor final, porque como este proceso es inestable, si no estabilizamos, el valor final es infinito, ¿vale? Esto no puede mantener un valor constante porque con una célula que me equivoque en su extracción, si extraigo una célula de menos, esa célula empezará a dividirse y se irá a infinito, y si extraigo una célula de más, pues entonces quedan menos células, crecerá menos y se irá exponencialmente, digamos, hasta que, bueno, en cero no puede haber bacterias negativas. Entonces, bueno, pues la cuestión es que esto es el punto de equilibrio inestable, pero para control, donde mi objetivo es calcular u, me resulta más útil escribir la relación a la inversa, diciendo que mi u constante necesaria para mantener una x constante sea menos 0,4 por esa x constante. Esto y esto son tres formas de escribir la misma ecuación del sistema en equilibrio. Si yo tengo qué número de bacterias quiero mantener aquí en el reactor, pues obtengo el número de bacterias por hora que debo meter o sacar. Y claro, y obviamente la interpretación intuitiva de esto es fácil. O sea, si las bacterias crecen 0,4x, si quiero mantener 1.000.000.000 de bacterias, pues yo tendré que extraer 0,4 por 1.000.000, tendré que extraerlas para así pues que todas las nuevas bacterias que se crean pues se vea compensada por una extracción de exactamente la misma cantidad de bacterias. Entonces, pues para mantener constante debo extraer todo el crecimiento. El coeficiente que multiplica la entrada para darme la salida se denomina ganancia estática, y en este caso este coeficiente pues claro, realmente es la inversa de la ganancia estática. Bueno, la cuestión es que esta es el cálculo y el análisis del punto de equilibrio inestable, eso sí, basándome directamente en la ecuación diferencial derivadas a cero, pero si lo hago en el dominio de Laplace, pues claro, derivadas a cero es lo mismo que en la ecuación de Laplace, donde pone s, que era una derivada, pues sustituir por un cero. Llego exactamente a la misma solución, y bueno, si ya tengo la representación en función de transferencia, pues, sustituyendo s por cero, me sale que el x que se podría mantener como una constante si consiguiéramos estabilizar la reacción, pues será 1 entre 0 menos 0,4 por u constante, y entonces pues esta es la ecuación en equilibrio a partir de la función de transferencia, y que obviamente es la misma que esta literalmente, pero bueno, también es la misma que todas las demás, ¿vale? Por lo tanto, bien en función de transferencia, bien en ecuación diferencial, pues aquí hemos analizado el punto de equilibrio de este sistema inestable y claramente tiene una interpretación intuitiva. La nueva creación tiene que ser igual a lo que yo extraiga. Bien, pues ya tenemos el punto de equilibrio, pero como es inestable, eso no sirve para nada. Porque para conseguir mantener esa población de 1.000.000.000 de bacterias, yo necesito estabilizar al sistema. ¿Cómo lo hago? Vamos a intentar estabilizarlo con control proporcional. Y el control tiene que ser un control en bucle cerrado. Cuando digo bucle cerrado es que yo voy a hacer un u que dependa de x. Y si el control es proporcional, la fórmula es que u sea una cierta constante de proporcionalidad, que llamo k de control, por el error, que es pues el valor deseado, menos el valor de x medido. Suponiendo que mi medida es buena, esta es la ley de control,
de control proporcional. Si yo lo sustituyo directamente en la ecuación diferencial, porque ya digo, es que es una ecuación diferencial tan sencilla que me da mucha pereza hacer cosas con diagramas de bloques, etcétera, en el dominio de Laplace. Si yo la sustituyo en la ecuación diferencial, pues me sale de x de t esto de aquí, que pues haciendo operaciones, esto queda así, que es lo que se denomina la ecuación diferencial que describe el comportamiento del sistema en bucle cerrado. De modo que en esta ecuación diferencial, si Kc es mayor de 0,4, o sea, fijaos que estoy haciendo realimentación negativa, cuanto más grande es x, más negativo es acción de control, entonces efectivamente si yo extraigo más que lo que sería el crecimiento de 0,4x, pues entonces 0,4 menos Kc es menor que 0 y este bucle es estable, ¿vale? Y lo mismo, pues está de acuerdo con el sentido común. Si el crecimiento es 0,4 por x, pues si cuando se incrementa x yo incremento de extracción más de 0,4x, entonces mataré dicho incremento y estabilizaré al sistema. Y por el contrario, eso si yo extraigo menos de 0,4 por lo que se haya incrementado, el x, digamos, pues entonces la población total crecerá y se reproducirá más, etcétera, y yo no estaré extrayendo lo suficiente. Este Kc 0,4 pues está claro, muy relacionado con lo que yo haría por sentido común de al menos debo sacar tantos como crecen de nuevos, y si yo lo quiero llevar a un punto de operación de menos población o lo que sea tal, pues yo debería sacar incluso más. Bueno, pues esto es el análisis de la estabilidad de bucle cerrado, y una vez tengo claro el análisis de la estabilidad, pues tengo que analizar el valor final. Y el valor final será derivadas a 0 para hacer el punto de equilibrio, 0 igual 0,4 menos Kc por x en equilibrio más Kc por, digamos, por la referencia en equilibrio, que bueno, que si es constante, pues el valor de la referencia y su valor final son el mismo, pero en fin, por ser puristas, por si la referencia es una trayectoria, pues con derivadas a 0, esta es la ecuación del sistema para que pueda mantener un punto de equilibrio constante. Y en este caso, si Kc es mayor de 0,4, el equilibrio será estable y por tanto el sistema sí que llegará a él. ¿Cuál es el punto de equilibrio? Xec, si paso esto al otro lado, cambiando de signo y luego divido, este será el punto de equilibrio si Kc es mayor que 0,4, estable, llegará a él. Y lo que ocurre es que, claro, pues vemos, por ejemplo, que este numerito, pues si Kc es de 10, pues esto es 10 entre 9,6, ¿vale? Este numerito, si Kc es mayor que 0,4, siempre es mayor que 1, ¿vale? O sea que el punto de equilibrio se alcanzará con un valor de población mayor que el valor de referencia que yo estaba poniendo aquí en mi control proporcional, porque los controladores proporcionales tienen lo que se llama error de posición. No alcanzan la referencia exacta, claro. ¿Por qué? Porque pensemos intuitivamente en este bioreactor. Si x fuera igual a r, entonces u sería 0. Yo cerraría el grifo de extracción, digamos, de efluente, y entonces los bichos pues comenzarían a crecer. Y conforme comenzaran a crecer yo abriría un poco el efluente, pero bueno, pues esto es lo que dice esta expresión de aquí, que si sigues esta ley de control, así tal cual sin modificaciones, cuando x es r no has matado el crecimiento y solo lo matas cuando x está por encima de r lo suficiente para que esté u de un valor lo suficientemente negativo para que ya compenses el crecimiento de la población, y bueno, pues el valor final al que llega es este de aquí. Vamos a hacer una simulación con esto, pero también aquí hemos operado para obtener este punto de equilibrio y estos polos de bucle cerrado, porque este es el polo de bucle cerrado. Lo hemos hecho a partir de la ecuación diferencial. ¿Y qué hubiera pasado si lo hubiera hecho a partir de la función de transferencia, esto de aquí? Bueno, en este diagrama de bloques, que es el del control en bucle cerrado, donde, bueno, lo que pasa es que a mi salida, digamos, de población, pues le he llamado X, pero bueno, le puedo llamar X o Pp, ¿vale? Pues la cuestión es que se puede comprobar que X de S es, pues, GK, o bueno, K de controlador que habíamos puesto por el error, entre 1 más G por K del controlador,
por RDS, este es el diagrama de bloques usual de bucle cerrado de control, y entonces pues si yo sustituyo G por 1 entre S menos 0,4 por KC entre 1 más 1 entre S menos 0,4 por KC, pues esto de aquí acaba siendo, quitando denominadores, multiplicando arriba y abajo por S menos 0,4, esto de aquí. De modo que, en efecto, los polos de bucle cerrado pues es igualar el denominador a 0, con lo cual sale en S igual a más 0,4 menos KC, y esta expresión del polo de bucle cerrado es idéntica a la que habíamos sacado aquí, como no podía ser de otra forma, y también, si veo el valor final, pues se calcula sustituyendo S por 0 para obtener la ganancia estática y queda KC entre KC menos 0,4 por la referencia, que es exactamente lo mismo, claro, que habíamos sacado aquí a partir de la ecuación diferencial haciendo derivadas a 0, ¿vale? Por lo tanto, aunque el manejo en funciones de transferencia es la forma usual en que se hace control en los primeros cursos de automática, pues realmente también se obtienen las mismas conclusiones manejando la representación interna, variables de estado, la ecuación diferencial, y en este caso era casi más sencillo hacerlo por ecuación diferencial que por función de transferencia. El enfoque de representación interna y variables de estado es más popular en control multivariable, mientras que el enfoque función de transferencia es más popular históricamente en monovariable, pero en fin, ya digo, son equivalentes. Bueno, pues simplemente vamos a acabar con una simulación para ver lo que está pasando. Entonces sigo a MATLAB e introduzco este sistema y ejecuto una aplicación de simulación de PIDs que tengo y cargo G. Pues entonces el proceso es inestable. Si yo pongo una ganancia muy pequeña, la variable controlada se me va. O sea, aquí al principio, claro, simula 0, porque si x es igual a 0, pues es un punto de equilibrio, ¿vale? Pero realmente con una bacteria que hubiera, ya esto en la práctica sería infinito. Entonces, pues si yo pongo control proporcional con poca ganancia, pues da inestable, 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 hasta que justo con ganancia 0,4 da marginalmente inestable. La respuesta es una línea recta, digamos, pero que en fin se va a infinito, o sea que es totalmente inútil. Y con ganancias ya mayores de 0,4, pues esto es estable. Si pongo ganancia 4, por ejemplo, pues aquí tengo esta simulación donde, bueno, lo azul claro es sin saturación y lo azul oscuro es con saturación. Entonces, pues como la teoría lineal no incluye saturación, vamos a hacer esto, de modo que, por ejemplo, pues en esta primera fase, este controlador de ganancia 4, lo que dice es que, claro, que si no hay bacterias, lo primero, pues hay que añadir al cultivo un montón de bacterias para que la población crezca. Si la ganancia es 4, pues ¡pam! Inicialmente da como 4 unidades de bacterias por unidad de tiempo, pero cada vez va añadiendo menos y llega un momento, a partir de aquí, digamos, donde ya la población ha crecido lo suficiente, es este punto, y a partir de ahí tengo que pasar a extraer para evitar que siga creciendo más. Mi control proporcional tiene un error de posición, pero básicamente en cuanto se ha pasado un poquito ya se produce el equilibrio, y si comprobamos el valor final con KC igual a 4, el valor final predicho es este de aquí, que da 4 entre 4 menos 0,4, 1,11. Si hago zoom, pues veo que efectivamente llega grosso modo a 1,11, ruido de simulación aparte, y el polo de bucle cerrado, que es 0,4 menos KC, pues el polo de bucle cerrado es menos 3,6, de modo que el tiempo de establecimiento, 95%, por ejemplo, será 3 entre ese polo, bueno, en valor absoluto, 3 entre 3,6 da
0,83 segundos y si hago zoom, pues veo que efectivamente en 0,80 y tantos segundos, pues básicamente hemos llegado al valor final. Con lo cual, pues esta simulación confirma los resultados que habíamos obtenido en nuestro análisis teórico. Con lo cual, pues concluimos aquí, viendo que bien a partir de la ecuación diferencial, bien a partir de la función de transferencia, si proponemos esta estrategia de control que se llama control proporcional, podemos ver que en cuanto a la constante de proporcionalidad Kc supera a la constante de crecimiento inestable, digamos, de la población de microorganismos, el bucle cerrado resulta estable y que, haciendo derivadas a cero, pues va a un cierto valor final ligeramente por encima del valor de R. De modo que concluimos aquí habiendo visto este análisis de la respuesta ante cambios de referencia de un control proporcional para un sistema de primer orden inestable, y ya en vídeos posteriores pues hablaremos de cómo corregir este error con acción integral o lo que se llamará 2 grados de libertad, de cómo mejorar esto de aquí que es la respuesta ante perturbaciones, que alguien me está sacando más bacterias o que están muriendo más bacterias de la cuenta o algo así. Pero en fin, ya digo, eso lo dejamos para vídeos posteriores. Por el momento terminemos aquí. Muchas gracias por vuestra atención.